Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy aprenderemos a utilizar el componente llamado relé. El relé es bastante interesante porque nos permite llevar nuestros proyectos en Arduino a otro nivel. Generalmente cuando aprendemos Arduino pensamos que todos los proyectos que realicemos siempre se quedarán en LEDs y cositas así. Sin embargo, con este componente podemos empezar a controlar cosas que usan mucha mayor corriente, mucho mayor voltaje. Por ejemplo, las luces de nuestro hogar, las máquinas de nuestro hogar y así. Vamos a aprender a cómo utilizar el relé para combinar nuestros proyectos en Arduino con componentes de mayor consumo como lo son los que hay en nuestros hogares. Así que en primer lugar vamos a buscar el relé. En este caso optaremos por el amarillo por simple preferencia. Luego vamos a buscar una pequeña bombilla. Ok. Vamos a buscar un Arduino y una fuente de alimentación. Suministro. Ok. Como habíamos visto en anteriores clases, esta bombilla de aquí se alimenta con 12 voltios. El Arduino sabemos que es capaz de suministrar hasta 5 voltios. Así que teóricamente si yo conectara esto al Arduino no debería encenderlo. Hagamos la prueba. Vamos a hacer la pruebita. Pongo la bombilla por aquí. Justo hay un código que alimenta ya, va a hacer que parpadee. Vamos a ver qué sucede. Bueno, brilla. No brilla tanto porque es de 12 voltios y está recibiendo 5 voltios. Y recordemos que aquí estaríamos bastante mal, porque estaríamos sobreexigiendo al pin. Sería una sobrecarga de corriente a este pin. Estaría solicitando más corriente de la que puede dar el pin. Aquí en la simulación funciona bastante bien. Sin embargo, en la vida real, al ser un componente de 12 voltios, le va a obligar a que le dé demasiada corriente a este pin y finalmente este pin se terminará quemando y quizás la bombilla ni siquiera funcione. Y recordemos que las bombillas de nuestros hogares no son de 12 voltios, son de 220 voltios. Ahí nace la incógnita, ¿cómo yo podría manipular 220 voltios con el Arduino? Vamos a verlo. A ver, entonces si yo quisiera alimentar de manera correcta la bombilla, tendría que utilizar una fuente de poder que me suministre 12 voltios. Vamos a poner aquí 12 voltios. Ok. No tenía polaridad, así que podía elegir cualquier pin como positivo y cualquiera como negativo. Esta bombilla es de 12 voltios, pero imaginemos que es de 220 voltios, simulando que es la de nuestros hogares. Damos play y en efecto enciende, brilla en su máximo esplendor y consume 250 miliamperios. Esto probablemente hubiera quemado el Arduino. Si yo quisiera encender o apagar la bombilla, podría utilizar un interruptor, ¿cierto? Vamos a buscar un interruptor. Interruptor, ok. Hacemos que la conexión pase por ahí antes de llegar al otro extremo. Así que iría aquí. Iría aquí. A ver, damos play. Ok, inicialmente está apagada. Si presiono, se enciende, apagada, se enciende. Lo que observamos aquí es que yo tengo que hacerlo manualmente, es decir, con mi mano encender o apagar la bombilla. Pero ¿qué pasaría si el Arduino fuera capaz de esto? Es decir, si el Arduino podría accionar o no este pequeño interruptor. ¿Qué es lo que hace el relé? El relé en realidad es un componente electromecánico que al darle voltaje enciende una bobina y esta bobina cierra o abre el circuito. Es decir, es un interruptor que cuando mandamos la señal con el Arduino lo cierra o abre el circuito de acuerdo a cómo esté constituido la conexión. Es este el principio del relé. Entonces vamos a ver cómo implementar este relé con Arduino. Vamos a hacer un poquito de zoom al relé y podemos ver en primer lugar la bobina. Esta es la bobina. Justo es el pin de aquí y el pin de aquí. Es decir, yo por ahí voy a mandar los 5 voltios del Arduino que van a funcionar como una señal para activar o desactivar la bobina. Y así podríamos abrir o cerrar el circuito. Entonces, de acuerdo al diagrama que tenemos aquí, inicialmente lo que conectamos acá viaja, pasa por aquí y llega aquí. Entonces aquí sería un interruptor cerrado. Listo, estaría el circuito cerrado. Sin embargo, si yo activara la bobina, esta pequeña rayita de aquí se movería aquí. Se mueve aquí y aquí quedaría abierto. Por ende, si yo tengo acá dos extremos conectados, el circuito quedaría abierto y no circularía electricidad. Porque ahora la electricidad viajaría de aquí a aquí. Y así como funcionaría esto. Entonces, hagamos las conexiones para verlo mejor. Yo voy a conectar esto al negativo. Y al pin 1 lo voy a conectar por acá. Listo. Entonces voy a mandar la señal por el Arduino. Voy a encender el pin 1. Definir pasador 1 en alto durante 10 segundos. Y luego lo apago durante otros 10 segundos. Veamos qué pasa. Damos play y no sucede nada. Lo que sucede es que hemos conectado al revés la bobina. Y para que funcione debe estar correctamente polarizada. Entonces, el extremo de aquí de arriba es el que iría al negativo, al GND. Y el de aquí abajo es el que iría a la señal digital. ¿Probemos ahora? Ok, genial.
vemos cómo se abre y se cierra el circuito. Al accionar la bobina podemos modificar hacia dónde se va a dirigir el circuito, si hacia aquí o hacia aquí. Entonces así es básicamente como funciona un interruptor. Al presionar el interruptor movemos hacia dónde va la electricidad, hacia un terminal o hacia el otro. Con este principio ya podríamos conectar una bombilla. Hagamos el caso con la bombilla. Borremos esto y borremos esto. Ok. Borremos el interruptor de acá, borremos este cable acá. Pongamos el suministro de potencia por aquí. Y aquí la bombilla. De nuestra fuente va a salir el negativo. Listo. Y el positivo va a pasar por el relé, pues el relé será nuestro interruptor antes de llegar a la bombilla. Y así es como se haría en la vida real. Conectamos uno de los cables directamente a la bombilla y otro de los cables va a pasar por el relé. Finalmente los extremos libres de estos cables, que no están ni en el relé ni en la bombilla, tendrían que ir a la pared, a nuestro flujo eléctrico. Como podemos ver, inicialmente cuando no hay señal en el relé, el circuito pasa por aquí. Entonces si yo conectara aquí la bombilla en ese terminal de aquí y en ese terminal de aquí, sin que haya corriente estaría circulando electricidad. Entonces nuestro relé intuitivamente no funcionaría muy bien, porque para dejar abierto el circuito, es decir, apagar la bombilla, tendría que mandar una señal en alto al relé, lo cual no es tan intuitivo a primera vista. Es por ello que vamos a conectar el relé aquí, en el puntito de aquí inicialmente, en este puntito, que es el que se encuentra abierto inicialmente, y el otro extremo aquí. Y es así que cuando activemos el relé, esto se moverá y cerrará el circuito para que la electricidad fluya. Entonces conectamos. Conectaríamos a que principalmente se encuentra abierto. Listo. Este punto de aquí representa el punto de aquí. Y posteriormente al origen, que está aquí. Listo. Entonces, inicialmente esto se va a encontrar. Vamos a poner aquí rojito. Entonces, inicialmente esto se va a encontrar abierto. La electricidad no va a fluir. Cuando yo mando una señal a la bobina, esta activará el interruptor interno y hará que la corriente viaje de aquí a aquí. Es decir, de este cable a este cable. Hagamos la conexión. Como vimos, arriba era el negativo. Y abajo es el positivo. Esto vamos a mandarlo al pin 13. Color amarillo. Listo. Vamos al código y vamos a encender el pin 13. Definir pin 13 en alto. ¿Qué va a pasar? Al accionar la bobina estaríamos cerrando el circuito aquí y la electricidad va a fluir y por ende va a encender nuestro foquito. Hagamos la prueba. Correcto, enciende el foquito. Listo. Entonces, si yo quisiera apagar el foquito a los 10 segundos, vamos a poner aquí, apagar. Después de 10 segundos. Listo. A ver. Se enciende 10 segundos inicialmente. Aquí hay un pequeño contador. Esperamos que pase estos 10 segundos y veamos qué pasa. Se apaga. Correcto. Y como vemos, el foco está brillando en su máximo esplendor en esta configuración. Y es porque estamos haciendo llegar correctamente los 12 voltios que requiere. Y estos 12 voltios no influyen en el Arduino, pues estamos utilizando el relé como un pequeño interruptor para manipular a este foco y trabajar con este gran voltaje, el cual no es compatible directamente con Arduino. Análogamente podríamos repetir el mismo esquema con voltaje más alto como los que encontramos en nuestros hogares. Y así como manipularíamos este tipo de componentes o incluso máquinas que no pueden ser controlados en un principio por los pines de Arduino, lo haríamos a través de un relé y este relé ya trabajaría directamente con el flujo eléctrico de nuestros hogares y así poder alimentar correctamente a estos dispositivos de gran consumo. Ahora, para hacer esto más inteligente, pongamos un pequeño sensor de luz, de tal forma que si hay luz ambiental, el foco debería estar apagado. Y si no hay luz ambiental, el foco debería estar encendido. Hagamos la configuración. Como nos acordamos, era una pequeña fotoresistencia con una pequeña resistencia y listo, podemos hacer las conexiones. Poníamos la resistencia en uno de los terminales libres. A continuación, el extremo de la resistencia que queda libre lo mandaríamos al negativo. Y el otro extremo que queda libre de la fotoresistencia iría a los 5 voltios. Listo.
Finalmente, la lectura analógica la realizaríamos entre la unión de la fotoresistencia y la resistencia. A un pin analógico, en este caso va a ser al A0. Listo, color amarillo, es una señal. Y realicemos la lectura, pues vamos a ver cuánta luz hay en el ambiente. Vamos a borrar esto y vamos a imprimir en el monitor serial. Vamos a imprimir en el monitor serial entrada, lectura analógica del pin A0 y veamos. Ok, cuando la luz es mínima nos da 6 y cuando la luz está por aquí nos da 500 aproximadamente. Entonces nos da 550 cuando la luz es aproximadamente por la mitad. Así que utilizaremos a 550 como nuestro valor margen. Aquí empezamos con una condición. Vamos a guardar la luz en una variable. Guardemos la cantidad de luz en una variable. Crear variable cantidad de luz. Okay. El valor de esta variable va a ser igual a la lectura analógica del pin A0. A continuación compararemos sí y no. Si el valor de la variable es mayor que 550, es decir, hay mucha luz y estamos de día, por ende nuestras luces deberían estar apagadas. Entonces apagaremos el pin que está conectado al relé, en este caso el pin 13. Yo apagaría el pin 13 en bajo, y de caso contrario yo lo encendería, porque si no es mayor que 550 quiere decir que es menor o igual que 550, por ende la cantidad de luz es baja, es de noche, y si es de noche las luces deberían estar encendidas. A ver, hagamos el ejemplo, damos play. Ok, inicialmente se encuentran prendidas, pues estamos de noche, y si sale el sol, se apagan. Y estaríamos controlando de manera inteligente las luces de nuestro hogar utilizando Arduino. A continuación les mostraré cómo se implementa este circuito en la vida real, trabajando con un foco de 220 voltios conectados a la tensión eléctrica de mi hogar y con un pequeño relé que me permita manipular esta electricidad a través del Arduino. Veamos. Ahora haremos la implementación en físico del circuito para controlar las luces de nuestro hogar utilizando Arduino. Vamos a utilizar una pequeña fotoresistencia para medir la cantidad de luz ambiental, una resistencia para hacer una configuración entre ambos y a través de un divisor de voltaje obtener un voltaje de salida para posteriormente ser leído analógicamente por el Arduino, un microcontrolador Arduino para tomar todas las decisiones, un relé. En el caso de la vida real, los relés ya vienen listos para utilizar. Vienen solo con 3 pines, los cuales son 2 de alimentación y 1 de señal, lo cual facilita bastante las conexiones. Asimismo, aquí se conectan los terminales de corriente alterna, en los cuales conectaremos los extremos de nuestro foco. Finalmente, una pequeña protoboard para hacer las conexiones sencillas. Entonces procedemos. En primer lugar, extraeremos 5 voltios de nuestro Arduino. Conectamos a los pines de 5 voltios y extraemos 5 voltios de Arduino. Y vamos a conectar por aquí. Luego tenemos que extraer también el negativo. Vamos a extraer el negativo. Y el negativo lo conectaremos por aquí. Ok. Como hemos visto, conectamos la resistencia, un extremo directo a los 5 voltios. Y el otro extremo lo unimos al negativo utilizando una resistencia. Listo. Y estaría hecha la configuración de nuestra fotoresistencia. Nos faltaría realizar la lectura analógica, así que lo haremos en el pin A0 y conectamos justo entre la unión de la fotoresistencia con la resistencia. Ok, ahora nos falta hacer las conexiones de nuestro relé. Nuestro relé, los módulos ya vienen listos, así que solo tenemos que alimentarlos. El del medio es el pin positivo. Este iría hacia los 5 voltios directo. El de arriba es el negativo y iría hacia GND. Y finalmente el último pin es el pin de señal, por el cual le mandaremos una señal en alto o en bajo, dependiendo si queremos abrir o cerrar el interruptor. Y este iría al pin número 13. Ok, vamos a proceder a alimentar el Arduino para verificar que todo esté funcionando correctamente.
Ok. Haremos la prueba tapando el sensor de luz a la fotoresistencia y nuestro relé debería activarse. Correcto, el relé se activa. Y cuando la fotoresistencia vuelve a detectar luz, debería apagarse. Correcto. Entonces procedemos a realizar las conexiones con nuestro circuito de iluminación. Como hemos visto, el relé será el encargado de abrir o cerrar el circuito de corriente alterna. Para ello vamos a acondicionar una pequeña extensión, la cual nos va a permitir facilitar las conexiones. Pues tenemos los extremos donde podemos conectar el extremo de nuestra lámpara en este caso, el extremo que irá directamente al tomacorriente y finalmente donde debería ir un interruptor pondremos el relé, el cual funcionará como un interruptor. Así que procedemos a hacer las conexiones. En el pin central ponemos uno, que será nuestro común. Aseguramos bien. Debemos resaltar que todo esto debe ser con el circuito desconectado, ya que estamos trabajando con alto voltaje. Y conectamos el otro extremo del cable para que funcione a manera de interruptor en el otro extremo libre. Cuando pongamos este circuito en funcionamiento, debemos aislar correctamente al relé, dado que a los pines de aquí estarían llegando 220 voltios, los cuales pueden causar quemaduras. Y estaría listo, solo bastaría con conectar esto a un tomacorriente y aquí conectaríamos a nuestra lámpara. Procedemos a conectar la extensión que hemos acondicionado directamente a un tomacorriente y estaríamos controlando el encendido y apagado de esta extensión a través del relé. Entonces ya podríamos conectar en este caso la lámpara hacia la extensión controlada por el relé. Vamos a hacer la simulación que es de noche, por ende la cantidad de luz que llegaría a la fotoresistencia sería mínima y se enciende nuestro foco, lo cual indica un correcto funcionamiento del circuito. Y si posteriormente retiramos esta superficie que está limitando la cantidad de luz que llega a la fotoresistencia, debería apagarse nuestro foco. Correcto. Nuestro circuito se encuentra completamente funcional. Y como vemos, el circuito es muy parecido al que implementamos en Tinkercad. Y es que en la vida real ya contamos con los módulos un poquito más preparados para facilitar el tema de las conexiones. Y como vimos, con el Arduino sí podemos llegar a controlar circuitos que requieren de mayor electricidad. Espero que te haya parecido bastante interesante esta sesión, donde hemos probado algo diferente. Hemos trabajado con corriente alterna, la cual proviene de los tomacorrientes de nuestros hogares, y hemos visto cómo el Arduino puede ser capaz de manipular esta corriente para alimentar componentes de mayor consumo, los cuales inicialmente no podrían ser nativamente alimentados ni controlados desde Arduino, pero sí pueden serlo a través del uso del relé. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.